Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de variable compleja, de método matemático para estudiantes de ingeniería, matemática avanzada, matemática 371, para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Vamos a dar un repasito de serie, recordando algunos elementos de serie, secuencia, serie de Taylor, y en variable real y a introducir la variable compleja. Entonces, miren, yo puedo tener una secuencia de números complejos. Esos z serían puntos número complejo que se representan en el plano complejo. Entonces, se dice que si yo tengo una secuencia de número complejo, que serían puntos en el plano complejo, todos esos puntos en el plano complejo tienden a algún punto específico si pasa lo siguiente. O sea, esos serían los z, z sub 1, z sub 2, z sub 3, z sub 4, que van tendiendo a algún punto. Se dice que convergen a ese punto. A ese punto es el límite de la secuencia, que aquí se le llama L. Si para cada número epsilon, que el epsilon viene haciendo el radio de una circunferencia, un epsilon positivo, se encuentra un n de los subíndices, por ejemplo, n igual 100 o n igual 1.000.000. Se encuentra algún n tal que todos los términos de la secuencia a partir de ese n estarían dentro de una circunferencia. Lo que siguen de ahí para allá. Porque eso es lo que dice ahí, que la distancia desde todos los z sub n hasta el límite van a ser menor que el radio. Entonces, si esa distancia van a ser menor que el radio, es porque a partir de alguno, no importa que se queden 1.000.000 fuera, pero todo lo que siguen de ahí para allá estarían en alguna circunferencia. Si yo pongo el radio más chiquito, no importa. Todo lo que siguen a partir de algún otro n van a estar en el interior de la circunferencia. Si pasa eso siempre, entonces se dice que el L es el límite de la secuencia. Y al interior de esa circunferencia de radio epsilon se le llama vecindad. Variable compleja. Entonces, aquí está ilustrado la gráfica de lo que sería lo que está pasando y después viene un ejemplito de alguna secuencia en variable compleja. Dice evaluar la convergencia de esa sucesión o secuencia. Sabe que le damos valores a n y vamos encontrando los términos. Por ejemplo, aquí hay algunos. Si n vale 1, entonces sería i al cuadrado entre 1, que da menos 1, el primer término. Si n vale 2, da este término. Si n vale 3, 4, 5 y así sucesivamente. Estos son los términos de esta secuencia de números complejos. Y además aquí se están graficando. Este es el primer término. El segundo cae en menos i sobre 2, que cae aquí. El tercero es 1/3, mírelo ahí. Y ahí están graficados algunos para indicar cómo va la secuencia. Y cuando n crece, dice que esto tiende ¿a qué? ¿A cuál número complejo tiende? Jóvenes. 0. Ellos van a ir en forma de espiral y van tendiendo a 0. O sea que
el límite de esa sucesión de número complejo es el número complejo 0. Tienden al 0. Aquí hay una pregunta, pero yo antes de ahí me voy a detener un poquito, porque dije que iba a repasar algunas cositas, aunque esto también es repaso aquí, porque aquí ya viene el repaso de serie de potencia. Pero me voy a detener un poquito y voy a escribir un poquito. Vengo aquí y usted está viendo. En las clases generalmente nosotros escribimos, y cuando escribimos en Paint, aunque haya un material, enumeramos las pizarras, y las pizarras que están enumeradas, ustedes después la convierten en PDF como en una sola clase del día, como el ejemplo que tienen en el grupo. Entonces, ¿qué nosotros recordamos? Que vamos a recordar un poquito rápido de los números complejos. Bueno, los números complejos tienen muchas formas de representarse, pero nosotros gráficamente los números complejos sabemos que lo graficamos en el plano gaussiano o plano de Argand. Entonces el plano gaussiano, plano de Argand que nosotros recordamos, porque todas las gráficas que nosotros llevamos, las llevamos al plano complejo. Esta es la parte real del número complejo, Z, y esta es la parte imaginaria del número complejo, Z. Y M, ¿verdad? Esto sería recordando un poquito de matemática básica. Entonces, cualquier punto en el plano complejo representa un número complejo. Nosotros lo podemos representar recordando por dos formas, o por un punto o por una flecha. Y usaremos más el punto que la flecha. Cualquier pregunta que usted tenga, o aclaración o duda, la puede hacer ahí mismo. Entonces, ese número complejo puede ser la flecha o el punto, también en forma de par ordenado X, Y, en forma binómica X más Y, ¿sí? Y esto sería el módulo del número complejo llamado el argumento, y este es el módulo. R es el módulo del número complejo Z. Si el número complejo está fuera del origen, el R es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, un punto aquí representa un número complejo, un punto en el plano. El R también representa la distancia del origen al número complejo Z, que sería lo mismo que Z menos 0, el número complejo Z, el módulo, que es la distancia. ¿Sí? El número complejo, si tenemos una secuencia de número complejo, la podemos descomponer en dos secuencias. Una secuencia en la parte real, más otra secuencia en la parte imaginaria, ¿sí o no? Así es.
Estamos recordando matemática básica. Y entonces la secuencia en la parte real la podemos ver como un movimiento horizontal y la secuencia en la parte imaginaria como un movimiento vertical y la secuencia compleja como la composición de esos dos movimientos al mismo tiempo. Así que si yo digo que el límite de un z sub n, cuando n tiende infinitamente, es L, obviamente que si L es un número complejo, también se puede escribir o en cualquiera de las formas. Si hablamos de la forma binómica, sería una parte real y una parte imaginaria. Entonces, segundito. Entonces, continuando aquí, tengo entonces que SL lo puedo escribir, SL lo puedo escribir como la parte real, LX, más la parte imaginaria, LY, y, pero también dijimos que el Z sub n, que era un número complejo, lo podíamos escribir como una secuencia en X sub n más Y sub n. Entonces, ¿qué significa eso? Que decir límite, cuando n crece infinitamente de los z sub n, es lo mismo que decir límite cuando n crece infinitamente de x sub n más y sub n, que serían la forma binómica de los números complejos. Pero el límite de una suma es la suma de los límites y la constante sale fuera, e y es una constante, entonces eso sería igual al límite cuando n crece infinitamente de x sub n más y por el límite cuando n crece infinitamente de y sub n, que a su vez, eso ya dijimos que es igual a LX más y LY. ¿Qué significa entonces? Que el límite de una secuencia en variable compleja se transforma al límite de esa secuencia en variable real. O sea que tendríamos que tener que el límite de la parte real, cuando n crece infinitamente, de la parte real dijimos que era así, de Zn es simplemente la parte real del límite de L. Y el límite, cuando n crece infinitamente, de la parte imaginaria de la secuencia, es igual a la parte imaginaria del límite. O sea que se transforma en una secuencia en dos secuencias de variables reales, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, bueno, debemos recordar de los números complejos ya también? Bueno, nosotros debemos recordar alguna geometría del plano complejo. Como cuál, por ejemplo, lo que se llaman vecindades de un punto. Algunos conceptos básicos como vecindades de un punto.
¿Qué es una vecindad? Bueno, una vecindad, si yo tengo un plano complejo, una vecindad simplemente será cualquier círculo que sin incluir la frontera, por eso aquí voy a pintar de diferentes colores, por ejemplo, eh, eh, esa parte rosada sería una vecindad básica. ¿Por qué? Porque son las vecindades más simples que se conocen para un punto Z sub 0. O sea, que si yo tengo Z sub 0, entonces una vecindad de Z sub 0 sería cualquier interior de alguna circunferencia. Si este es el radio de la circunferencia, llamémosle radio epsilon. Entonces yo decir que quiero que la distancia desde algún Z hasta Z sub 0 que está fijo ahí sea menor que epsilon. Eso es para que estos Z estén en el interior. Por ejemplo, entonces yo tendría un Z cualquiera, me coge otro color, que sea un poquito más fuertecito, un azul. Yo tendría un Z ahí, porque la distancia desde ese Z hasta el Z sub 0 es menor que el radio, que es epsilon. Cumpliría ese Z. Ahora, ¿cómo se representa la distancia entre dos números complejos? La distancia, recordando, simplemente sería, o sea, decir esto es sinónimo de decir que la distancia desde Z hasta Z sub 0 es menor que epsilon. Eso es sinónimo de. Gráficamente, esto está representando esa parte rosada. Todos los puntos que están en la parte rosada serían los puntos Z. Eso que está ahí es una vecindad básica de Z sub 0. De radio epsilon. De una vez, la vecindad de básica, recordamos, son entonces círculos aquí. ¿Por qué vecindad básica? Porque cualquier otro conjunto que no tiene que ser en forma de círculo también se llama vecindad. Pero la vecindad de básica aquí son círculos. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? No por ahora. Estos puntos se llaman puntos frontera, ¿verdad? Y los puntos que están aquí afuera se le llama exterior del conjunto. Así que un punto de frontera, si al hacerle una circunferencia al punto, la circunferencia tiene tanto puntos interiores como exteriores. Si la circunferencia tiene tanto puntos interiores o encierra tanto puntos interiores como exteriores, entonces ese punto es un punto frontera. Bueno, obviamente eso, la ecuación de una circunferencia es lo más que nosotros debemos recordar, ecuaciones de circunferencia, y ya esto representa el interior, pero si le pongo igual, entonces ya sería lo de la frontera.
porque están justamente a una distancia r. Es decir, que ahí sería z menos z sub 0 igual a r, a epsilon, a radio. Entonces esos serían los puntos del borde de la circunferencia, no lo del interior. Serían la frontera. O sea, estos z serían los z que caerían entonces a una distancia exactamente igual a epsilon del centro. Aquí estarían los z. Aquí estarían los z. Esta es la distancia epsilon. Entonces, esta circunferencia, esto se van a usar mucho en torno básico de un punto z sub 0 y se van a usar mucho para definición. En base a eso, podemos pasar a recordar un poquito más concepto de serie que se usaban en variable real y también en variable compleja. Pizarra número 4. Serie de potencia. Entonces, ¿qué era una serie de potencia? Bueno, una serie de potencia era una serie de la siguiente manera. Es una serie de potencia que era como un polinomio infinito. A sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado más punto, punto, punto. Es una serie de potencia, ¿verdad? A este valor se le llamaba centro. Estos señoritos eran los coeficientes. En variable real, o sea, con x en variable real, vamos a ponerle aquí en R para después extenderla a lo complejo. Con x en variable real, entonces todos los x reemplazados aquí, que hacían que esa serie de potencia convergiera, se le llamaba conjunto de convergencia o intervalo de convergencia, ¿verdad? Pensando en esto como una recta, todos los en la recta real, todos los valores x que estaban a una distancia r, o sea que esto sería x sub 0 más r, y este que está aquí sería x sub 0 menos r. Todos los x que vivían aquí, tal que para eso x la serie converge, esto era el intervalo de convergencia o conjunto de convergencia. O sea, centrada en el centro de radio, eso era un intervalo de forma x sub 0 menos r, x sub 0 más r. Eso era intervalo de convergencia o conjunto de convergencia. Conjunto de convergencia. ¿Verdad? De la serie de potencia. ¿Qué más recordamos?
de cálculo 2. Aquí, pizarra número 5. Continuación, usted recuerda de cálculo 2 que si usted tenía una serie de potencia, desde n, por ejemplo, igual a 0 al infinito, a su n, por x menos x sub 0 elevado a la n. Ya usted sabe que este era el centro, pero entonces quería encontrar el radio. Y entonces, para buscar el radio, determinar el radio de convergencia. Es decir, determinar R. ¿Por qué? Porque con el radio ya se sabe cuál es el centro, se sabe desde dónde a dónde los valores X, que poniéndolo ahí la serie tenía que converger. Entonces, ¿cómo se hacía en cálculo 2? Bueno, si usted a todo esto le llamaba, que es parte de lo que está viendo en el video, B sub n, por ejemplo, que esta usted la viera así como un B sub n, siendo B sub n todo esto. Entonces, esa serie para determinar el radio, usted aplicaba una forma, criterio de la razón, ponerlo entero, criterio de la razón. ABS, absoluta. ¿Y qué decía el criterio de la razón? Bueno, simplemente obligándolo, o sea, el criterio de la razón decía que si usted calculaba el límite cuando n crece infinitamente, el valor absoluto de b sub n más 1 entre b sub n, si eso le daba menor que 1, la serie convergía. Pero aquí lo vamos a obligar a que sea menor que 1 para que converja, y con esa condición vamos a calcular quién sería R. O sea que en realidad, ya yo cuando le pongo que sea menor que 1, lo estoy obligando a que converja, recordando, y entonces con eso quiero saberlo. Y entonces, como estamos recordando, pues nada, lo hacemos también. Pizarra número 6. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sería, recuerde, vuelvo a escribirla otra vez, desde n igual 0, por ejemplo, hacia infinito, de a sub n, por x menos x sub 0 elevado a la n. Primero simplificamos, dijimos que todo esto, por comodidad, le vamos a llamar b sub n, entonces tenemos que b sub n más 1 sería igual a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n más 1, ¿verdad? Porque cambia n por n más 1, perdón, aquí n más 1. Entonces, calculando el cociente, dijimos que teníamos límite cuando n crece infinitamente del valor absoluto de b sub n más 1 entre b sub n, o el módulo, estamos exigiendo que eso sea menor que 1. En términos entonces de esto, ese cociente se vería de la siguiente manera. Como límite, cuando n crece infinitamente, módulo, pongo este que es mi b sub n más 1, sería a sub n más 1 por x menos x sub 0 elevado a la n más 1. Ese sería este. Entre el señorito b sub n. Entonces, yo sé que hay muchos que están aburridos porque estamos repasando, pero mejor siempre el que vaya adelante se puede ir adelante, no hay ningún problema. Y ahí hacemos
una resta de los exponentes y simplificamos. Y lo que no depende de n sale fuera. Y entonces aquí nos va a quedar, arriba nos queda un x menos x sub 0. Entonces nos queda en valor absoluto el módulo de x menos x sub 0 por el límite cuando n crece infinitamente de a sub n más 1 entre a sub n, ¿verdad? Exigiéndole que eso sea menor que 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Y como usted recordaba, a esta parte le llamaba 1 entre r. Y entonces, ese límite era 1 entre r. Y entonces esto lo podía reescribir como lo voy a escribir en la otra pizarra. Y entonces, pizarra número 7, continuación, entonces le iba a quedar el valor absoluto de x menos x sub 0, que cuando sea complejo será el módulo, porque todo lo que estamos haciendo se hace igual, por 1 entre r, sabiendo quién es r, que lo voy a escribir por aquí, eso era menor que 1. Recordando que 1 entre r era el límite cuando n crecía infinitamente de los coeficientes a sub n más 1 entre a sub n. Obviamente que de aquí puede despejar a r, y r es el límite cuando n crece infinitamente de a sub n entre a sub n más 1, ¿verdad? Y aquí, escribiendo esto en términos de desigualdad, x menos x sub 0 menor que r, del otro lado, que es sinónimo, en variable real es sinónimo a un intervalo. Y en variable compleja es sinónimo al círculo que dijimos ahorita. En variable real es sinónimo a decir que el x se encuentra entre x sub 0 más r y entre x sub 0 menos r, ¿verdad? Que sería el intervalo. Mismo que dibujamos ahorita. Obviamente que si el radio es infinito, entonces significa que el intervalo de convergencia va a ser infinito, ¿verdad? Entonces, con eso, nosotros estamos recordando lo que era una serie de potencia en variable real, y de una vez la extendemos a variable compleja, cambiando la x por una z por costumbre, y que la z representa un número complejo, y en el plano complejo, en vez de un intervalo sobre la recta real, sería una circunferencia, un círculo de convergencia, donde estarían todos los z, para lo cual la serie converge. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, por ahora. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, cuando usted tenía, bueno, ya nosotros, de alguna manera, o sea, hemos introducido, recordando el intervalo de convergencia de radio para o el círculo de convergencia para una serie compleja. Es decir, pizarra número 8. Si nosotros tenemos la famosa serie básica conocida, variable real, y después escribiéndola ella misma en variable compleja, sumatoria, voy a ponerle A
a la n, desde n igual 0 al infinito, que esta es la serie geométrica que usted conoce. Sería 1 más a al cuadrado, más a la 3, punto, ¿sí o no? Sí. Entonces, usted sabe de variable real y de variable compleja igual. El centro es 0. Porque si está así, o sea, la serie de potencia que nosotros dijimos ahora, si usted tenía sumatoria de unos coeficientes a su n, bueno, la letra que se use en eso no importa, jóvenes, porque las variables son mudas. O sea, si usted se confunde con una letra, ya ahí hay un problema grave. Ponerle la Z a la N. Z. Si usted tenía Z menos Z sub 0 a la N, si el centro es, si Z sub 0 es 0, entonces nada más se va a ver Z a la N. O sea, esa serie es una serie de esta forma, los coeficientes ahí son 1. O sea, si Z sub 0, que era el centro, es 0, y lo A sub N son 1, entonces esta se ve así, sumatoria desde N igual a 0 al infinito, de Z a la N. Esto es la llamada serie geométrica básica. Con centro 0 y coeficiente 1, todos. Se ve así. Y ese desarrollo está ahí. Entonces, nos están mandando a buscar el radio. Este es el centro. Y el radio no lo conozco. El radio lo puedo buscar de una vez con la expresión que dimos ahorita, que nosotros dijimos ahorita. ¿Qué va a dar el radio de convergencia de esa? Con la expresión que dimos ahorita. El radio va a dar 1 porque este es 1 y el A sub n más 1 también es 1. 1 entre 1 es 1. Y el límite es una constante ella misma. El radio le va a dar 1. O sea, el A sub n más 1 también es 1 porque como es constante, porque a su n más 1 es cambiar a n en la expresión por n más 1, pero como es constante no depende de n y a su n más 1 también es 1. El término siguiente. O sea que esa serie converge, recordando, esa serie converge, tira foto y vamos a la próxima pizarra, para un círculo centrado en 0 y de radio 1. Porque yo estoy en variable compleja. Si estuviera en variable real fuera lo mismo, pero en vez del círculo es un intervalo. Recordando. Entonces, para la serie desde n igual a 0 hacia el infinito de z a la n, ya nosotros dijimos que su círculo de convergencia es una circunferencia de radio 1. Y el centro, como el centro era 0, esa circunferencia está centrada en el origen, porque ahí es que está el 0.
Eso quiere decir que para cualquier número complejo, para cualquier punto en el área rosada, en el interior, no en la frontera, de la circunferencia de radio 1 para cualquier número complejo Z, esto es X, que sería la parte real del Z, y esto es Y, que sería la parte imaginaria del Z. Este punto es el número 1, esto sería I ahí arriba, y esto es menos I, y esto es menos 1. Para cualquier número complejo Z, aquí la serie converge, eso es lo que estamos diciendo. O sea que la serie converge en Z menos 0, le voy a poner el centro, menor que 1, que eso es lo que representa este conjunto. Porque ya ahorita empezamos por ahí, por recordar cuál era la expresión que representaba el interior de una circunferencia, perdón, que era una vecindad básica. Ese sería el conjunto de convergencia. Claro que no, ¿para qué escribir menos 0? Ya se escribe Z menos 1. El módulo de Z menor que 1 son todos los números complejos que viven a una distancia menor que 1 del origen. Conjunto de convergencia de esta serie. Por ejemplo, si yo cojo un centro en el punto, vamos a cogerlo aquí, que está ahí dentro, vamos a coger que sea I sobre 2, ese punto está ahí dentro. O sea, si Z es I sobre 2, está dentro del conjunto de convergencia. Entonces la serie desde n igual 0 hacia el infinito de, cambia Z por su valor, I sobre 2, que si la desarrollo, porque los mismos valores de Z, aquí serían 1 más Z cuadrado más punto, pero ya con un caso particular, que es este que estamos tomando, sería 1, y cuando pongo al cuadrado es menos 1, entonces sería menos, perdón, en 0 es 1, y en 1 sería más I sobre 2, entonces el I me va a dar negativo, que sería I al cuadrado menos 1, y con el 2 entonces sería menos 1/4. Si n vale 3, entonces me va a dar menos I sobre 8, que 2 al cubo es 8. Si n vale 4, entonces me va a dar más 1 sobre 16. Punto, sigue infinitamente, ¿verdad? Entonces, básicamente se supone que esa suma debe dar un número complejo finito porque está dentro del intervalo de convergencia. Como estoy dentro del intervalo de convergencia, se supone que esa suma debe converger. Eso básicamente recordamos que es lo que quiere decir. Está bien. Entonces, ¿cuánto le debe dar esa suma? Recordando, ¿verdad? ¿Cuánto le debe dar esa suma? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo una serie y no doy el centro y el intervalo de convergencia, yo no he dado nada, recordando, porque se supone que cuando yo reemplace a Z por uno de esos valores, pizarra número 10, es que yo debo saber lo que da. Repito, la serie geométrica elemental de n igual a 0 al infinito de Z elevado a la n. Y quiero saber cuánto daría, incluso la serie geométrica se puede saber cuánto va a dar para cualquier Z que esté dentro del intervalo de convergencia. Ya sabemos que el intervalo de convergencia es el módulo de Z menor que 1, o sea, el radio de
E1 y para todos los z centrados en el origen de radio 1. Eso es lo que se está recordando también en la transparencia. O sea, en la transparencia se empieza repasando, se toma la serie geométrica y la serie geométrica se toma para calcular cuánto sería la suma de una serie geométrica cuando converge. Es decir, volviendo al material, ahí se habló de un ejemplo y aquí está sumando los primeros n términos de una serie geométrica para después calcular la suma infinita que ya dice cuánto da en el intervalo de convergencia, obviamente. Es lo que está haciendo ahí. Es decir, volviendo allá, nosotros sabemos que si tenemos una serie geométrica, como lo ilustra el ejercicio o el ejemplo que acabo de ilustrar, valga la redundancia, que si usted tiene una serie geométrica, una suma parcial de ella, por ejemplo, sumar hasta n, en este caso, si yo empecé en 0, o sea, el primer término es 1, más el otro es z, más z cuadrado, más punto, punto, punto. La suma 1 nada más coge el primer término que es 1. La suma 2 llega hasta 1 más z. En este caso que está escrito aquí. La suma 3 llega hasta 1 más z cuadrado. La suma n, suma parciales, sería hasta n menos 1. Y a 1 más z cuadrado más punto, punto, punto más z a la n menos 2 y el último z a la n menos 1. Pues aquí había un 3, terminó en 2, en este caso. Entonces la suma de los primeros n términos. Y entonces para encontrar una expresión para esa suma parcial, estas son las sumas parciales, una forma muy habitual es multiplicar por z a ambos lados y restarlo. Si se quiere, multiplique por menos z. O sea, multiplicar por menos z a ambos lados. Entonces, cuando multiplique por menos z, aquí voy a tener menos z. Cuando multiplique ese, ¿verdad? Este por menos z. Y de una vez lo estoy poniendo abajo del semejante. Aquí menos z cuadrado. Punto, 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 punto. Cuando multiplique este por z, bueno, aquí voy a tener el anterior. Cuando lo multiplique por z, voy a tener menos z a la n menos 2. Y cuando multiplique este por z, voy a tener menos z a la n menos 1. Y cuando multiplique el último por z, entonces voy a tener menos z a la n. Y si lo sumo, voy a darme cuenta que solamente va a quedar el primero y el último término, porque todos los otros son iguales y opuestos. O sea que tendría zn como factor común por 1 menos z, sería igual, y aquí cae el primero, porque todos los otros se van a simplificar, 1, y aquí el último, menos z a la n. Que de ahí voy a despejar la suma, que es lo que se hace habitualmente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sugerencia, duda? Por ahora no. Entonces, tiraron foto aquí, la próxima pizarra, ya despejando la suma. Entonces, pizarra número 11.
despejando la suma, continuación. Entonces la suma n multiplicada por 1 menos z es igual a 1 menos z a la n. Y entonces, si z es diferente de 1, porque el 1 en este caso no está dentro del intervalo de convergencia, porque recuérdese que el centro era 0 y de radio 1 y no incluía la frontera. Entonces, despejándose aquí, tenemos que la suma enésima es igual a 1 menos z a la n entre 1 menos z, ¿verdad? Obviamente, esa es la suma enésima. Y como nosotros estamos diciendo que el módulo de z es menor que 1, si los números que tienen módulo de z menor que 1, cualesquiera de ellos, si nosotros esos números van tendiendo a 0 si nosotros lo elevamos a un exponente cuando crecen. O sea, si el módulo de z es menor que 1, entonces el límite cuando n crece infinitamente de esos z elevado a la n tienden a 0. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Bueno, la suma infinita es igual al límite cuando n crece infinitamente de la suma parcial. Eso quiere decir que la suma infinita, que es la serie, es igual al límite cuando n crece infinitamente de esta suma parcial que la vamos a dividir así, porque como es con respecto a n, lo que no es n se queda constante, pero lo vamos a poner completo y después lo sacamos. O sea, 1 menos z a la n entre 1 menos z, que es igual. Ya ahí usted sabe que se va a distribuir el límite y esta parte tiende a 0. Cuando esto, entonces ya lo ponemos directamente. O sea, como esto que es que tiene a n tiende a 0, entonces eso sería igual a 1 sobre 1 menos z. Recordando siempre que el módulo de z sea menor que 1, que es donde estoy en el conjunto de convergencia. O sea que la serie geométrica ya sabemos lo que va a dar cuando cogemos un z dentro del intervalo de convergencia. La serie geométrica va a dar 1 sobre 1 menos z. Siempre que el módulo de z sea menor que 1, ¿verdad? Entonces, si cogemos cualquier z como el 1 medio, ya sabemos lo que va a dar esa suma infinita. Me voy a la próxima pizarra. Pizarra número 12. Es decir, entonces, que nosotros ya sabemos que la serie que tenía desde n igual a 0 al infinito, y la voy a poner ya distribuido de i medio elevado a la n, entonces eso debe dar 1 sobre, como el módulo, el z aquí, el módulo de i sobre 2 es lo mismo que 1 medio, o sea, el módulo. Entonces 1 medio es menor que 1, o sea que satisface. Entonces eso debe dar 1 menos el valor del z, que entonces sería i sobre 2. Simplificando, multiplicando por 2 en el denominador. Por 2 en el denominador y en el numerador, y después por el conjugado. O sea, vamos de una vez a multiplicar por 2
1 más i por 2, 1 más i, para racionalizar de una vez. Entonces, eso va a dar arriba 2 veces 1 más i, y abajo, como va a ser la multiplicación de los, va a ser 2 o sea, va a ser 2 menos i por 1 más i. A ver. No, aquí vamos a cogerlo el otro para que quede de una vez el conjugado. Y aquí 2. 2. 2. 2. Cuando usted multiplica eso por 2, aquí va a quedar 2 menos i. Entonces, ese es el conjugado. Entonces, aquí es 2 menos i por 2 más i, que es un producto notable. Eso es 5. Entonces, la expresión final en términos complejos va a ser 4 quintos más 2 quintos de i. Eso es lo que va a dar esa serie, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos comprobarlo y decomponer la serie también en dos series reales. Es decir, recordando series geométricas reales. Por ejemplo, tira foto y vamos a la próxima pizarra. Bien, eso quiere decir que también yo puedo descomponer, repito, esa serie y también calcular la serie en términos de variable real de la misma manera que lo hicimos con la secuencia, pizarra número 13. Por ejemplo, ya nosotros tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito, y ahí tiene i sobre 2 elevado a la n. También podemos descomponerla de la siguiente manera. Nosotros sabemos que eso es igual a, o sea, i a la n tiene las siguientes posibilidades para visualizarlo aquí. O sea, vamos a escribirlo como la secuencia y a poner los elementos. Cuando n vale 0, 1. Cuando n vale 1, y cuando n vale 2, menos 1. Cuando n vale 3, menos i. Cuando n vale 4, 1. Cuando n vale 5, i. Y entonces yo me puedo dar cuenta que aquí va a ser i y menos i, y menos i, sucesivamente así. Y aquí va a ser 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque el i va, usted sabe que i a la 0 es 1, i a la 1 es i a la 2 es menos 1, i a la 3 es menos y a la 4 es 1, y vuelve otra vez el ciclo al 1, así. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que esto se puede descomponer en los pares y los impares. Es decir,
Esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo decir que esto es, por ejemplo, para ilustrar. Si yo cojo los pares, entonces los n son de la forma 2n, que ya yo lo calculé aquí, que va a ser que van alternándose. Y lo puedo reagrupar. O sea, yo puedo decir que esto es, estos son los reales. Cuando es 0, entonces yo aquí tendría sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito. Y de este lado voy a tener menos 1 a la n sobre 2 a la n. Perdón, 2 a la 2n. Porque tengo los pares. O sea, 0, 2, 4. Entonces, esto es para alternar el signo. Pero le voy a poner el 2n, pero después lo puede simplificar. Usted sabe que después de simplificar, voy a poner así. Más el i, todo esto son estos. Y por la sumatoria, desde n igual 0 al infinito. Estos son los pares. Ahora vamos aquí, que este es lo mismo. Este es el mismo, mire, 1 menos 1 y esto. Entonces, pero estos son los impares. Entonces este sería menos, el primero es 1 positivo, si n vale 0 queden menos 1, primero es positivo, a la n, y abajo entonces sería 2 elevado, el primero que sea a la 1, sería entonces a la 2n menos 1. Por ejemplo, si n vale es más 1, a la 2n, si lo empiezo en 0 a la 2n más 1. Si n vale 0, tendría el primero. Ahí están todos. Lo único que he hecho es sacar la parte real y la parte imaginaria de esa serie y sumarlo individual. Y está lo que tienen la i con i, la parte imaginaria, la parte, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Lo que debe pasar es que ya sabemos a cuánto debe tender esa que está ahí. Esa serie debe tender a lo que dio la otra parte real y esta debe tender a lo que dio la parte imaginaria. Eso debe pasar. Entonces, eso también lo podemos hacer. Esto que está aquí, ya yo le dije que son los mismos términos que habíamos escrito, pueden tirarle foto, en desarrollo, pero lo hemos separado en parte real y parte imaginaria. O sea, si volvemos aquí, por ejemplo, si n vale 0, ahí tiene un 1, que es el primero. Y después menos, si n vale 1, menos un cuarto. Por ejemplo, si volvemos aquí, lo está viendo, miren. La primera sumatoria está sumando, vamos a sombrearlo con azul. Mire, S, después S, que son los números reales. Y la otra está sumando lo que tienen I. Míralo ahí. Entonces la puedes componer en parte real y parte imaginaria también. Y se supone entonces que la parte real tiene que converger a 4/5 y la parte imaginaria tiene que converger a 2/5, que es lo que está dando esto. Déjame revisar la multiplicación. Esto es 2 cuadrado más 1, 5, sí. Entonces aquí multiplicando 2, eso está bien. 2 por 2, 4, sí, muy bien. Si multiplico aquí por 2 es 2 menos i, que el conjugado 2 más i, también está bien. Entonces, ¿se entendió esa parte, jóvenes? Sí, maestro. Bien, miren, en términos de repaso, yo lo voy a dejar ahí y nos seguimos organizando por el grupo. Suban la pizarra
le ponen al PDF la fecha de la clase de hoy, a la pizarra, y tienen el material, se ponen a leer, y entonces seguimos en la próxima clase. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ojo, que pase buena maestra.